Salut, ràdio i lectura, bon dia, lectors i oïdors. Benvinguts a l'Ona 104.8 de la FM, Bellvei Ràdio, la vostra emissora més propera. Si són les 12 d'un dimecres, és l'hora del programa A l'Envi d'Escriptors, conduït per qui us parla, Ramon Valls, veu que arriba als vostres receptors gràcies al treball d'en David Canto, qui al comandament dels seus ordinadors i taules de mescla de sons ho fa possible. Entre tots dos aconseguim que les ones conquistin el vostre interès. L'objectiu del programa és que llegiu cada dia una mica més, però ara deixeu el llibre i escolteu el programa. Recordar-vos que el programa s'emet també el dissabte al matí i el dimarts a la nit. Amb la guitarra del Marc Knopfler iniciem l'edició d'avui de l'Alambí d'Escriptors. Estimados oidores del programa Alambique de Escritores, aquí estoy de buen ver con una mujer entrañable, Magdalena Gómez Amores, que me va a explicar muchas cosas de su vida y además vamos a hablar de sus dos novelas publicadas en Habana Editorial, Olas de Levante y Ailuna, la última reina visigoda. Bien, ella misma me ha pasado una especie de biografía, una síntesis de su biografía, pero dado que es una persona muy extrovertida, casi prefiero primero saludarla y luego charlar con ella para que esa misma biografía, a través de nuestra conversación, pues la vayamos desgranando tranquilamente y nos pongamos la pila antes de llegar a hablar de las dos novelas. Magdalena, buenos días, ¿qué tal por aquí? Pues buen día, buenos días, muy bien por aquí, estamos muy a gusto. Muchas gracias a la radio por permitirme expresarme aquí y gracias también a Ezequiel que me ha puesto en contacto con usted. Bueno, Ezequiel es una persona influyente en el sentido de que uno de sus objetivos básicos es el mismo que tenemos aquí, que es que si conseguimos hoy un lector, hemos triunfado. Pues Ese es el sí. objetivo. Cada vez que la gente lea más. Normalmente, usted, vamos a ver, Magdalena, dígame la verdad, dígame la verdad. Uy.
del Claro, todo. sí, 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 no me engañe. Dado que usted ha sido siempre, bueno, ha querido ser siempre maestra y ha escrito cuentos y poesías y todo esto, primero tiene que haber un origen de todo esto. Y ese origen normalmente es muy pequeño, ¿no? Eh, ¿Tuvo usted la suerte de aprender a leer a temprana edad? Y si tuvo esta suerte, ¿por qué fue? Explíquenoslo. Vamos a ver, hay un dicho, yo que soy maestra, que los niños aprenden lo que viven. Yo he vivido una casa en la que se leía por vicio ya, si se le puede llamar vicio. Teníamos todos un hábito lector. Mi padre era un lector empedernido y mi madre exactamente igual. Entonces en mi casa no había lujos, porque en aquella época no los había, pero nunca nos ha faltado un libro. Se ha quitado de otro sitio. Si hemos necesitado un par de zapatos para todo el invierno, nada más que había un par de zapatos. Pero si hacía falta un libro, el libro se compraba. Entonces mi padre, que era una persona que hubiera sido un excelente maestro, pero no pudo serlo porque no había en su familia capacidad económica para mandarlo a una escuela de magisterio, se metió en el ejército con 18 años. Pero dentro del ejército se hizo un montón de cursos de formación y además era un autodidacta total. Es que mi padre era curioso porque nos hablaba con palabras de Cervantes. A mí, por ejemplo, me decía, lávate los dientes, que se debe estimar más un diente que un diamante. Entonces, una cría de 8 años que escucha a su padre decir eso, o deja de reírte ya, que de gran necedad es la risa que de leve causa procede. Pues imagínate, uy, perdón, te estoy tuteando. Es Sí, que no, tranquila, tranquila. me Vale, está vale, resultando una lo persona muy prefiero. cercana. Así ¿Nos estaremos más. tuteamos? Vale, vale, yo encantado. Pues muy bien. Al Y fin y al cabo, entonces, más o menos somos de la misma edad. sí, de la misma edad y con los mismos intereses, por lo que se ve. Sí. Entonces, pues claro, una chavala he tenido una oportunidad grandísima de leer. Entonces empecé a leer los cuentecitos típicos de niña. Me acuerdo de Mariuca la Castañera, que eso será del, bueno, del siglo pasado, por supuesto, pero tendrá por lo menos 60 años. Yo tengo 66. Y Y con 5 años pues leía. Con 7 u 8 te comenté que leí mi primera novela de Nick Layton, El misterio de la feria, y me encantó. Y a partir de ahí pues empecé a leer todo lo que caía en mis manos. Empecé a leer Dumas, por ejemplo, me encantaba Salgari, y Oh, yo qué sé, con Defoe, bueno, las de Sissi me encantaban en aquella época, las novelas de Sissi, me las leí todas. Después ya empecé a leer un poquito más, con 13 años me leí todas las ejemplares de Cervantes, y empecé a leer El Quijote. Y luego otra cosa que leíamos mucho en casa era poesía. Yo sin Machado no entiendo la vida, sin Antonio Machado. ujú. Luego tuve una época romántica, pero No. romántica de verdad, ¿eh? Con Becker, Espronceda, Zorrilla. Cuando digo romántica, digo poesía romántica, romántica, no novelita rosa ni pamplina. Entonces, pues yo ahora mismo pues estoy leyendo, ahora estoy releyendo, que lo leí con 16 años y no le saqué jugo, entre los 16 y los 18, los episodios nacionales de Galdós. Ajá. Ujú. Me lo estoy leyendo, no tiene nada que ver con la lectura que yo hice porque yo no era capaz de sacarle jugo a ese escritor tan excelente. Había leído 2 trilogías de Posteguillo al empezar el verano, he dejado a Posteguillo porque estaba... Yo pienso que es que tampoco se puede leer tanto del mismo autor, te termina cansando. He aparcado a Posteguillo y ahora voy por la tercera fase de los episodios nacionales. Son 47 novelas, pues me va a dar para todo el verano. Pero bueno, Y de tanto, vez sí, en pues cuando leemos mucho. cambiaré. Me gusta mucho también María Dueñas, me gusta Almudena Grandes, me gusta, en fin, que yo soy muy, bueno, estoy hablando nada más que de escritores españoles, yo que sé, Dostoyevsky, por ejemplo, Tolstói, son meses Magua. Yo soy una lectora, todo lo que me cae en las manos lo leo, no tengo Muy bien. ningún problema. Bueno, pero has citado dos autores de los primeros que leías, que eran Salgari y Dumas. Bueno, pues evidentemente me parece que estos bueno, en mi niñez también los leí. Y Claro. Dumas a mí me encantó. Dumas Oh, es una maravilla. Y yo Salgari, además bueno, que era entretenido, ¿no? Sobre todo
serie de piratas que tenía, y luego cuando uno se entera de que lo hizo todo en una biblioteca, desde luego hay que admirar como autor, ¿no? Porque la capacidad de encontrar entre libros lo necesario para explicar aquello también tiene su mérito, ¿no? Me está llamando la atención porque, por ejemplo, otro escritor que me gustaba mucho de jovencita y me gusta es Julio Verne. Y yo nunca pensé No, que Julio Verne no había salido de Francia. Y hay que ver la descripción que hace de la Siberia de Miguel Estrogoff, que te sí, da frío nada más que de leerla. sí, sí, O sí. sea que es la capacidad, la imaginación y la capacidad de salir. Y no tenían Wikipedia, ¿eh? Que No, no, no. nosotros Claro, tenemos una claro. ventaja muy grande. Sí, sí. Que yo cuando tengo una duda me voy a la Wikipedia y lo arreglo todo. Bueno, yo creo Y es- que en aquella época también lo que tenían mucho era esos grandes grupos intelectuales en los cuales ellos hablaban y se informaban y luego revisaban muchos textos de otras personas y por lo tanto cogían la información y desde luego tenían una imaginación desbordante, ¿eh? Desbordante, totalmente. Bueno, aparte de leer, venga, vamos a ver, que estamos encantados, porque ya no tenemos que hacer una lectora, tenemos que buscar el lector fuera de nosotros. Bien, bueno, yo, por ejemplo, yo era un niño de aquellos que mis padres me tenían que atar a una silla, porque si no, estaba haciendo alguna gamberradita una detrás de otra, no ¿Y con sé. un libro no te tranquilizabas? Sí, pero cuando se acababa el libro también necesitaba yo mis ratos bien, de hacer cositas. ¿Y solo leías, simplemente leías o también correteabas por ahí de pequeña? Yo correteaba mucho, ya te digo, me encantaba jugar al fútbol. Mm, Caramba, esto sí, no es sí. normal, ¿eh? No, en mi época no, hoy día sí. ¿No? Bueno, Hombre, de hecho me claro. encanta el fútbol todavía, me gusta verlo. Ya no estoy para jugarlo. Jugaba a la pelota, a la cuerda, al elástico, a los chinos que jugábamos, pero bueno, no a los chinos sino de habilidad manual, ¿no? Tirábamos 5 chinos, los cogíamos, lo típico de las chiquillas. También jugaba a las casitas. Y jugábamos a Bonanza. Ah, Éramos las hermanas Carguay. ajá. Íbamos corriendo mi madre decía que estaba como una cabra. Esta chiquilla es que no para un día. Me crié muy delgadísima porque, claro, quemaba toda la poca energía, las pocas calorías que me metía en el cuerpo, las quemaba rápida. Y sí, he sido una niña muy revoltosa, pero en cuantito me tocaba leer, se me quitaba toda la revolución y ya me relajaba rápida. Ajá. ¿Y en el colegio eras también revolucionaria? No, en el colegio he sido una alumna vamos, de la que cualquier profesor quiere, atenta, con muchas ganas de aprender y he sido una muy buena niña, vamos, ¿para qué vamos a decir? He O sido sea, muy buena muy alumna. buenas. ¿Te gustaban más las letras o las ciencias? Pues mira, es curioso porque a mí me gustaba de todo, pero se me daban muy bien las matemáticas. De hecho, mi padre quería que yo hubiera estudiado arquitectura, porque decía, con lo bien que se te da el dibujo lineal y las matemáticas, tú eso, y mi madre, que era mucho más, digamos, machista, entre comillas, que mi padre decía, ay, por Dios, hija, esa carrera, tu hermano con la ingeniería, que no tiene juventud nada más que estudiando, después te casas y ¿qué vas a hacer? Total, que al final descubrí que mi vocación era magisterio. Es que he tenido la suerte de dar con una profesión que verdaderamente he disfrutado en ella y me gusta. Y además sigo pensando que los planes de educación, con los que yo no estoy de acuerdo, pero se deben de basar sobre todo en lo que es lectoescritura. Un niño de primaria que salga sabiendo leer, interpretar, reducir, simplificar, diferenciar lo que es esencial de lo que es accesorio. Ese niño ya no tiene problema en la ESO. No necesita aprender mucho, sino necesita saber leer y escribir lo suficiente como para buscar ese aprendizaje por sí mismo. Mm. Esto es un poco de Freinet, pero bueno, no No, es mío, realmente, nuevo. no, ya realmente estamos de acuerdo en que los sistemas educativos, yo creo que yo ahora soy abuelo y veo que no me gusta lo que está Nada, pasando aquí. No me gusta, pero bueno, tampoco podemos hacer mucho por no, cambiarlo. En todo caso, lo que sí hemos conseguido es fomentarle a la única nieta que tenemos, fomentarle hemos conseguido que sea una lectora ya, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no lee a Julio Verne, se ha leído todo lo de Harry Potter y lo que está bueno, de ¿qué edad moda, ¿no? tiene? Bueno, ahora tiene ya hace años que lee, ahora tiene 12 años, pero bueno, ahora ya va Pues leyendo otras novelas, ¿no? claro. Pero vamos a ver, eh,
nunca estaremos de acuerdo con los sistemas de enseñanza. Me parece que todos estamos protestando por lo mismo, sobre todo por la ausencia de valores que tenemos en los actuales sistemas de enseñanza. Pero en cualquier caso, bien, deportes, ya vemos que el fútbol, pero deportes en serio no practicó ninguno. Sí, cuando yo era jovencita hacía muchísima gimnasia rítmica y de hecho me escogieron tanto en la escuela de magisterio como en el colegio para el equipo de gimnasia rítmica. Tenía mucha flexibilidad, yo soy muy bajita, ahora porque estoy sentada, pero tenía mucha flexibilidad y tenía mucha agilidad y la gimnasia rítmica se me daba muy bien. Después ya cuando empecé a tener niños, entre los niños, el trabajo, tengo 3 hijos, entre los hijos, el trabajo, la casa, bueno, es que no me quedaba tiempo ni para gimnasia ni Para para nada, nada, claro. bastante tenía con sobrevivir. Mm. Mira, te quería decir una cosa sobre los sistemas educativos. Cuando yo llegué a la escuela por primera vez en mi vida, recién salidita de las oposiciones, sin tener ni idea de lo que era una clase, me tocó lo típico, un cuarto curso de recuperación donde la mitad de los chavales no sabían leer. ¿Qué Bueno, hice yo? Quité todos los libros de texto. Se acabó, no quiero libros de texto. Cogí Corazón de Mundo de Amicis y yo misma me hice, porque no sé si lo habrán leído, ese es un libro que habla sobre, o sea, el maestro, y hay una serie de protagonistas que es un maestro con su clase y el maestro cada día le cuenta una historia a los chavales. Es un autor italiano. Y entonces yo, a raíz de ese libro, hice fichas, comentarios de texto, gramática, todo lo que... Y la verdad que el curso salió bastante, y yo no tenía experiencia, yo me las pasé canuta. Pero, en fin, pues la cosa no salió bastante mal. La mayoría de los niños aumentaron su nivel lector, lo había que no sabían leer y casi que aprendieron. Y mira, para ser mi debut, pues digamos que estuvo la cosa bastante bien. o sea que lo primero que fabricaste fueron lectores. Lectores. Yo, es que siempre ha sido mi manía. Yo creé la biblioteca de ese colegio, hice una biblioteca. Te veo, me daba igual, que lean lo que quieran, pero que lean. Le compramos TVO, le compramos. Y los chiquillos leían incluso en el suelo de la biblioteca, porque no teníamos bastantes mesas y sillas, y se ponían allí a leer TVO. Y aquello era una gloria de verlos. Por lo menos yo disfrutaba. Yo Ujú. siempre he tenido planes de animación a la lectura en el colegio donde... Es cierto que actualmente, por ejemplo, aquí en lo que yo conozco, en donde vivo, la mayoría de institutos tienen sus planes de lectura. Lo que pasa, y lo que yo siempre les digo y les critico, es que no lo consensúan nunca con los alumnos, ¿no? Es decir, un plan de lectura puede hacer un lector o puede hacer un no lector para toda la Sí, vida. sí, 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 sí. Entonces, sí que entiendo que a los niños hay que hacerles leer pues, los clásicos y tal, pero a determinadas edades mejor empezar por otras cosas Por y no supuesto. obligarles a decir, bueno, tú con 12 años empiezas a leer el Quijote, que es lo que toca. No. Has de hacer que se enamore el Quijote a través de otras cosas, ¿no? Entonces, discuto mucho yo con estos Sí, planes conéctame de... que se me está agotando la No, no. batería. Es Ey, que se vaya, me está agotando la batería. vaya, Es que vaya. tengo desconectado el bicho este. Ay, ya está. Vale, tranquila. Siempre me pasa algo con el ordenador. Bueno, eso no ocurre solo ahí, aquí también nos pasa. En cualquier caso, es cierto que la mayoría de planes de lectura repito, pueden hacer buenos lectores o pueden todo lo contrario, hacer ahuyentar a los alumnos de la lectura. Eh, bueno, vamos a ver. En los estudios de magisterio, ¿ya escribías? Yo empecé a escribir, bueno, una poesía muy mala con 10 o 11 años. Bueno, Escribía poesía a como... esa edad se escribe lo que se escribe. No hay que decir Escribía muy mal. poesía muy mala. Y durante el magisterio que tuve una época muy reivindicativa y que estuve con León Felipe y con, que por cierto lo teníamos que leer en la editorial Losada, porque en España estaba censurado. Yo qué sé, Miguel Hernández, toda esa gente, pues también escribí algo, pero vamos, poquita cosa. Sobre todo escribía por aquella fecha poesía, me ha encantado la poesía siempre. Y después durante el magisterio, pues no, ya después me casé corriendo,
tuve 3 hijos, poco tiempo de escribir. Alguna poesía así suelta de vez en cuando me dejaban tranquila y poco más. Ajá. Y seguí Pero bueno, leyendo. ajá, la lectura no la Bueno, dejó. a mí me dijo, bueno, esto ya es que de verdad lo de la lectura es, a mí mi ginecólogo me dijo cuando fui a parir por primera vez, mira, tú cuando te empiecen los dolores suavitos, distráete con lo que tú quieras. No pienses que está de parto, porque entonces te pones más angustiada. Y entonces yo cogí Muerte en las nubes de Agatha Christie y me puse a leer aquello. Y me decía la gente, pero ¿estás leyendo? Digo, si es que me has dicho que me distraiga, ¿qué quieres que haga? Pues yo así como me distraigo con una novela intrascendente y, o sea, mi hijo salió lector. Bueno, el castigo más grande que le hizo mi marido en su vida, que digo, esto no se lo hagan más, por favor, se hizo una trastada, no me acuerdo, y le dijo, pues hoy te duermes sin leer. Y estuvo llorando hasta la 1 de la madrugada, hasta que se cayó rendido. Y yo le dije, José, por Dios, no le hagan más ese castigo a la criatura, porque es que le pasa lo que a mí, que yo sin leer no me puedo dormir. Ajá. Entonces yo tengo mi libro en mi mesilla y lo cojo y me quedo dormida leyendo. Aunque el resto del día no lea, a la hora de acostarme tengo que leer un ratito. O sea que has llegado a ser escritora teniendo un gran bagaje y una gran experiencia como lectora, Pero ¿eh? evidente. Y Lo que desde estuviste luego, diciendo al principio es que te doy toda la razón. El 99,99% de escritores suelen ser grandes lectores. Es que, sí, sí. Pero además tiene el hecho de ser buena analista de lo que se lee, encontrar ese tema que está oculto en la narración, pero que es lo que le interesa al autor transmitir al lector, no todos los lectores lo consiguen captar, ¿eh? O sea, en tu caso, supongo que siendo maestra, pues sí, ¿no? bueno, es que verá, ya te vuelvo a decir que yo siendo maestra he intentado por todos los medios a mi alcance un buen nivel de lectoescritura en mi clase. Lo demás me ha importado relativamente poco. O sea, vamos, relativamente poco, evidentemente matemáticas y todo lo que haga falta. Pero los conocimientos puros, a mí, ¿para qué quiero yo que el niño se aprenda de memoria los músculos y los huesos del cuerpo? Yo lo que quiero es que sea capaz de buscar en una enciclopedia o en algún sitio, porque los huesos se le van a olvidar dentro de 2 años, si no lo, si a menos que estudie una carrera de medicina, pero sí que tenga la capacidad de decir, pues yo cojo este libro y busco y sintetizo y esto no me sirve y esto sí me sirve. Uh -huh. Entonces, ese trabajazo que lo he hecho en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hasta octavo, pues porque yo he tenido hasta octavo y después opté por la primaria. Pues claro, ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que había veces que a mí me interesaba escribirle un cuento concreto. Había Sí, una pelea en la clase y yo, pues aprovechando la educación en valores, le escribí un cuento sobre las consecuencias de la pelea y para qué había servido. Y claro. empecé a escribir pequeños relatitos, pequeñas poesías. Y vino un día un inspector a mi clase, vio la cantidad de material que yo tenía, que era un armario hasta arriba, y me dijo, ¿por qué no nos ayudas a escribir 2 libros de texto de lengua castellana? Y entonces escribí el de primero y el de segundo. Me lo publicó la editorial La Eñe. Lo que pasa es que después en Andalucía los libros se hicieron gratuitos y las grandes editoriales arrasaron. Anaya y Santillana, pues ya no pudimos competir con ella. Pero la verdad es que los libros, bueno, no está bien que yo lo diga porque lo he escrito yo. El segundo me ayudó una compañera y amiga mía, Carmen. Pero estaban bastante bien, Mm. o por lo menos a mí me lo parecía. Has dicho una cosa que es verdad, y a mí y me viene perfecto para enlazar con una de las cosas que está aquí. A Iluna, la última reina visigoda. Yo recuerdo que de pequeño, muy pequeño, en la clase de historia me obligaban a aprender de memoria la Oh, lista de los reyes godos y visigodos. Y no me acuerdo de ninguno. O sea que es verdad que lo que me tenían que haber enseñado es mira la enciclopedia tal. Cosa claro, que ahora, claro, que yo estoy rodeado de 5 o 6 enciclopedias, porque es una de las cosas que constantemente tengo por ahí desempolvando. Y venga, ahora esta, ahora aquella, ahora a ver si encuentro una idea. Aparte de que, gracias a Dios, el amigo Google, ese que lo sabe todo, eso, la bueno, señora que lo sabe todo es lo mejor que hay. sí, sí. Pero bueno, es cierto, es cierto. ¿Y qué te parece si entramos un poco en Ailuna, la última reina visigoda? Eh,
voy a leer la sinopsis que me ha pasado la editorial y luego empezamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo se te ocurrió y por qué tenías necesidad de escribir esta historia, ¿no? Esto es lo que nos gustaría conocer. Dice que Ailuna, Egilona o Egilo, hija del gobernador de Lusitania, es una mujer ambiciosa, inteligente y de gran belleza física. Tiene una sagacidad innata para comprender los entresijos de la política y lo usará tanto en su matrimonio con Rodrigo como cuando descubre el amor con Abdelaziz. Son tiempos de luchas, de una iglesia y unos nobles codiciosos de los bienes de los judíos. Tiempos de guerra, con una derrota y muerte de don Rodrigo en la batalla de la Janda. Tiempos de sufrimiento ante la invasión omeya, con la aparición de Tariq y Musa, y el hijo de este, Abdelaziz. Pero también son tiempos de personas con coraje, como el propio Abdelaziz, que intentará conseguir un pueblo unido donde tenga cabida pacífica cristianos, musulmanes y judíos, pero que se verá una y otra vez sometido a las intrigas de Damasco y al descontento de los nobles, tanto cristianos como musulmanes, que no quieren perder ningún tipo de privilegios. Toledo, Mérida, Sevilla, Ceuta y Damasco a principios del siglo VIII, en los estertores de la dinastía visigoda. Intrigas, traiciones y asesinatos en una época en que los reyes eran elegidos por los nobles hasta la llegada de la invasión omeya. De entrada, yo creo que el mundo no ha cambiado nada. Oh, yo estaba pensando. ¿Eh? La historia siempre es la misma, que Es la decía León misma. Felipe. Vale. La misma siempre que pasa. Este quizás es un mensaje subliminal que nos quieres expresar, que seguimos estando en la edad de piedra. Pues si no en la edad de piedra, o peor, en el siglo VIII. Sí estamos, evidentemente, una de las... Verá, me pasó igual que a ti, yo me tuve que aprender la lista de los reyes godos y me acuerdo de unos pocos. Entonces yo quería dar, es que parece ser que los omeyas, que eran muy malísimos, llegaron a una España que no existía y se zamparon la civilización que había. Entonces esa es la historia que yo he aprendido con la edad que tengo. Y yo quería dar una visión distinta de la historia. Evidentemente no fue así, ¿eh? Los omeyas, que estaban bastante más adelantados en muchísimas cosas que los visigodos, en medicina, en higiene y en un montón de cosas, llegaron a una España que era a una España, perdón, a una península ibérica, que era un desastre, era un auténtico desastre, porque entre que los reyes no eran hereditarios y se peleaban por el trono. Yo, por ejemplo, siempre cuento la anécdota de Hervigio, uno de los reyes godos. No se puede ser rey si se es clérigo o ciego. Eran las dos premisas, siempre que fueran noble, evidentemente. Entonces, este señor lo emborracharon, lo drogaron, lo tonsuraron y cuando se despertó era cura, con lo cual tuvo que renunciar al trono. Es que el Sisebuto, que le viene el nombre como el almíbar a la pera, pues dijo un día que se bautizaban todos los judíos por narices y allí no quedó un judío sin bautizar. Al siguiente concilio de Toledo dijeron, bueno, hombre, pero un bautismo en estas condiciones no es válido. Bueno, pero ya que están bautizados, el bautismo crea carácter, todos cristianos. Hombre, eran unas barbaridades horrorosas. Después había un prefeudalismo en el que había un montón de bucelarios, o sea, siervos, que se iban con los señores feudales, pero no señores feudales de grandes terratenientes, sino feudalitos. Y entonces, pues claro, estos estaban poco menos que esclavizados. Esclavos había un montón. Los judíos estaban negros porque le habían quitado el dinero, eran grandes prestamistas, eran grandes comerciantes, no los dejaban comerciar y se quedaron con su dinero de momento muy bien, pero después la economía se hunde, porque el quedarte con el dinero y no seguir dándole productividad, pues evidentemente hace que la economía vaya para abajo. Coincidió con una epidemia de peste, varias sequías, o sea que el pueblo estaba muerto de hambre. Entonces, cuando llegaron los omeyas, yo no creo que el pueblo se opusiera. Lo veían más bien como libertadores que como atacantes. Y entonces, pues, entraron facilísimamente en la península. ¿El por qué entraron en la península? Hombre, esto ya es más complicado, no se sabe. Yo siempre digo, claro,
la historia de la época está recogida en los concilios. El último concilio de Toledo no se escribió porque no hubo lugar, porque ya estaban los omeyas aquí. El anterior se destruyó, parece ser, con las guerras y los follones. Entonces, lo que nos quedan son los, digamos, los romances y los cantares de gesta de 2 siglos después, que averigua si es cierto o no es cierto. Entonces, evidentemente los omeyas habían intentado entrar por Valencia, no lo consiguieron, lo rechazaron. Habían intentado entrar por la parte de Cádiz, tampoco lo consiguieron. Y la leyenda, porque esto no es histórico, dice que don Julián, el conde de Ceuta, con su hija Florinda, esto que está, unos dicen que el rey la mancilló, parece ser que no se sabe. Mira, yo me paro más a pensar que este señor don Julián, que a lo mejor se llamaba Urbano, no sé, a lo mejor un bizantino, si es que no se tiene referencia histórica. Esto es lo bueno, ¿eh? Que yo, que no soy historiadora, pues nadie me puede decir que esto no es cierto, porque no está históricamente refrendado. O sea, la batalla de las Andas sí, la invasión de Tari, la invasión de Musa, todo eso está clarísimo en la historia. Pero la leyenda de don Julián es una leyenda. Entonces, parece ser que la hija fue a Toledo a que la educaran igual que a Luna y el rey la mancilló. El rey, que me parece a mí que tenía menos cabeza que un mosquito, pues así le iba la vida. Cuando llegaron los Omeyas, este se estaba peleando con Teodomiro allí en la Tarraconense, porque como nosotros decimos los modernos de la España de la autonomía, pero es que aquello era una España autonómica. El centro estaba en Toledo, la Tarraconense por un lado, la Lusitania por otro, la Bética por otro, y el rey no daba abasto para ponerlos a todos. No, Claro, cuando vio la invasión omeya tuvo que dejar al Teodomiro allí y salir de Estampía para Cádiz. Y parece ser que murió en la batalla del Guadalete o de las Andas. Tampoco hay una certeza histórica, pero como no apareció más, pues yo qué sé, o se iría a la Lusitania y se moriría de viejo, yo no lo sé. Yo lo he puesto que lo mataron en las Andas, me tomó esa licencia porque es una novela, no es un tratado de historia lo que yo he escrito. Y entonces, pues claro, se encontraron, el otro le cedió el paso por Ceuta, que era el paso natural, el paso del estrecho de Gibraltar, cuando estaba el mar en calma, en nada, son 16 kilómetros de travesía. Pues allí aparecieron los omeyas y la verdad es que no encontraron mucha resistencia. Antes había entrado el Tarik. El Tarik era de coco y huevo, era un bárbaro de narices. Musa también tenía tela marinera, era un muy cruel y un tío muy bicho, vamos, porque él en Medina, por ejemplo, mandó a crucificar a todos los judíos y dejó al patriarca para que presenciara la crucifixión de su tribu, lo cual creo que no era necesario ni incluso en aquella época. Era demasiado ejemplarizante el castigo, pero bueno. Y Abdelaziz, por lo que yo he leído, era más de hacer la llamada musahala, que son los pactos de paz. De hecho, él hay escritos, y eso sí está refrendado históricamente, de una musahala que hace con Teodomiro, el gobernador de la Tarraconense. Entonces él intentaba unir las tres culturas, pero claro, en Damasco, cuando vieron la ascendencia que tenía, lo líder que era aquí en Hispania, vamos a llamarle, no sé cómo llamarle a la península, pues el Al-Balí, el sultán y el Solimán, en los de Damasco, dijeron, este se nos va de las manos y va a formar un emirato independiente, que después se hizo más tarde en el califato de Córdoba, pero el Al-Balí, que debía de ser bastante listillo, dijo, pues este nos va a quitar parte del imperio. Y bueno, de hecho el asesinato parece ser que provino de Solimán, que era el sucesor de Al-Balí, creo. De allí desde Damasco lo mandaron a matar. Hay una figura de un tal Muji el romano, que era un romano, evidentemente, que lo libera el Al-Balí y lo hace como una especie de espía. Que ese personaje es cierto, es histórico, lo que pasa es que yo me he inventado mucha parafernalia a su alrededor, pero sí es un personaje histórico y real. Muji el romano. Y en fin, eso al final le ayuda a la judía, que la figura de la judía también la ha querido representar en una chavala que llevaba ya varios años convertida al cristianismo, pero es que ni por esa, ¿eh? El Opas, que debía ser de coco y huevo el obispo, con tal de quedarse con el dinero del padre, los acusan y nada. Y al final la mujer pues termina
Y, en fin, termina muy mal, para que no voy a destripar la novela tampoco, No, claro. pero termina muy mal, pero sí que consigue salvar al hijo de Abdelaziz. Nunca se sabe, nunca se ha sabido qué ha pasado. Parece ser que Ailuna tuvo dos hijos, pero yo me centro en el primero nada más. Lo que no sabemos nunca qué ha pasado con él. Yo he puesto que lo salvó esta judía, Ainara, en una conversación que tiene con Muji el romano, y le dice, porque él amenaza con el niño, y ella le dice algo así como, ese niño es sagrado, su abuelo y su padre ya han pagado por él. Y entonces el otro le contesta, dice, tú me vas a dar tu palabra. Y le dice el Muji, el que había sido el liberto, la palabra de un liberto, dice ya no, la palabra de un hombre que ha luchado por su libertad y la ha conseguido. Y el otro que es la primera vez que alguien, por eso hay que ser positivo con la gente y con los niños, es la primera vez que alguien le dice algo positivo en su vida, que siempre lo habían tratado como un trapo, pues se compromete a salvar al hijo. Bueno, eso ya te digo, y un poquito Sí. inventado. Yo se lo digo a todo el mundo, digo, mira, no es lo mismo un atestado judicial que una novela policíaca. No, claro. No me diga que esta novela histórica no es un tratado de historia. Claro que tendrá fallos. Si yo no soy especialista en historia, yo soy Ah, maestra de escuela. no, Y no, en no, fin, pero está claro que te iba a hacer una pregunta que ya no te la hago porque nos la has ganado perfectamente. es ¿Qué que es yo lo que charlo disfrutas? mucho. No, no, pero que te buscaste la vida para documentarte está clarísimo. Ya has explicado cómo. Y además, encima, bueno, nos has glosado una parte de la historia que, mm, vayan, el interés por leer la novela la tenemos. Pero también tenemos que hablar de la siguiente novela, ¿no? Olas de Levante, ¿no? Ay, Olas esta de es Levante. una de mis preferidas. Y bueno, vamos a ver, leemos la sinopsis y luego empezamos a... antes de Olas de Levante, acabemos en un minutito. Dime por qué tuviste necesidad de escribir esta novela Ah, histórica. es verdad. Mira, yo desde que me jubilé, yo hace 6 años que estoy jubilada, empecé a trabajar con 20 años, me jubilé con 60, 40 de cotización, creo que está bien. Entonces, pues me he apuntado a cursos de talleres de escritura y tal, y uno de los cursos que me he apuntado es conocer Sevilla. Y entonces, pues vamos de paseo por el centro de Sevilla y por todos los edificios. Un poquito cansada de barroco sí que estoy, pero bueno. Y entonces, entonces anduvimos por la parte de la Plaza del Triunfo. ¿No conoces Sevilla? Sí, un Bueno, poquito, he pues estado un par esta, de veces. yo digo que esta es la maravilla histórica de Sevilla, la Plaza del Triunfo, con la Inmaculada, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de India. Yo creo que es la parte de Sevilla que tiene más historia y que está condensado más todos los estilos arquitectónicos. Por supuesto, la Giralda se ve desde cualquier sitio que te ponga. Bueno, pues pasábamos a la Avenida de la Constitución y de pronto hay una torre hexagonal que está incrustada entre los edificios modernos y que prácticamente no se ve. Nuestra profe, Mari Carmen, que es muy graciosa y explica las cosas así muy amenas, pues me dijo que esa torre se llamaba la Torre de Abdelaziz. Evidentemente, esa torre no la pudo construir Abdelaziz porque es almohade, debe ser de los siglos XI o XII y Abdelaziz es del siglo VIII. Pero sí que se hizo en honor de Abdelaziz como primer gobernador omeya de Sevilla. Entonces, la torre es una torre hexagonal y ella nos contó la historia de Abdelaziz. Parece ser que por ahí había una entrada, hay un postigo que es por donde entró Ailuna cuando venía de Emérita, de Lusitania. Y entonces nos contó pues la vida, a grandes rasgos, la vida de Ailuna. A mí me llamó la atención de que esa señora, después de quedarse viuda de don Rodrigo, pues se casara con el gobernador Omeya, cambiara de religión, con todo lo que eso suponía en la época y tal. Y me puse a investigar. Me ayudó mucho, bueno, mi marido me ayudó un montón porque mi marido es el que me ayuda a buscar datos, a hacer PowerPoint de esto que yo no tengo ni idea. Ve, ahora mismo se me ha ido esto y ya no sabía ni cómo conectarlo. Yo para la Sí. informática soy un desastre. Y mi hermano, que es otro lector, bueno, vicio, es auténtico vicio. Él desayuna con un libro delante y mientras que se toma el café va leyendo. A eso no llego yo, ¿eh? Y entonces me prestó un libro
que son, me parece que son 9 años de historia. ¿Desde qué edad era, José? ¿Desde qué fecha más o menos? Del 9-19, Del 9 del siglo 9, 709 al ay, del siglo 719. 9, del 709 al 719. Un tocho así de gordo con una recopilación muy histórica y muy exacta de la época. De ese libro he sacado yo documentación por un tubo. Y Ujú. luego también, como tampoco se sabe mucho de la alimentación ni de la forma de vida, pues yo me fijo también en la vida romana, un poquito decadente, porque evidentemente yo creo que cuando entraron los, perdón, los bárbaros, pues lo que habían hecho los romanos decayó bastante, decayó pues la limpieza, decayeron los baños, decayeron las carreteras, todo se dejó ahí un poco estacionado. Y ya está, por ahí empecé a investigar, a ver, digo, pues yo voy a escribir una novela histórica. Ya había escrito 4 novelas, esta era la quinta, y digo, mira, a ver lo que sale. Y mira, Ujú. a Muy mí me bien, gusta cómo ha quedado, yo estoy satisfecha. muy bien. Bueno, vamos a Olas de Levante, la sinopsis. Olas de Levante es la historia de dos mujeres, con distintos ideales e intereses en la vida. Carmen representa la utopía, lo quijotesco, el esfuerzo por superarse y la búsqueda de un amor auténtico. Antonia es pragmática, como Sancho, aspira a una vida tranquila que se ve truncada por los acontecimientos. La acción transcurre, en su mayor parte, en Ceuta alrededor de los años 30. Todas las personas que conozcan las costas próximas al estrecho de Gibraltar sabrán la influencia de los vientos de levante y poniente en la vida cotidiana. Existe una alegoría entre el temporal recio y gris de levante y el azul luminoso de poniente y la vida de los sentidos de Carmen. Hay otros escenarios, Cádiz y algunas ciudades marroquíes como Castillejos, Tetuán y Tánger. La guerra civil y en general la política de la época condicionan la vida de ambas. Bueno, veo que te interesan la vida de las personas. Hombre, ¿Eh? Esto es evidente. Y no puedes negar que te sigue interesando la historia. sí. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo llegó a tu cabeza esta novela? Yo había escrito una primera novela que era más o menos basada en hechos reales de la familia de mi marido, sobre la guerra civil también. Y esta novela, yo es que quería escribir algo sobre Ceuta, porque a mí me encanta Ceuta, claro, como de allí que Eres soy, de Ceuta, claro. claro. Y es que Ceuta es una preciosidad, la verdad. Entonces, nada más que el hecho de estar rodeada de mar por todos lados, pues no tiene nada que ver con el resto de ciudades que están metidas en el interior y están como más asfixiar, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues yo la verdad es que esta novela no está basada en ningunos personajes reales, pero yo sí que he cogido retazos de distintas personas que yo he conocido en mi vida, ¿eh? Y he formado un personaje, digamos, como si fuera un puzzle, con una de aquí, otra de allí y demás. La gente me dice que esta novela lo bueno que tiene es una de las cosas buenas es la frescura del diálogo. Evidentemente no va a hablar igual Antonia, que era una persona inculta, que no tenía ni idea, que Carmen, que es una persona que se cultivó, que Natalia, que era una señora pues de posibles, como se decía en aquella época, y que también era bastante culta. Entonces, pues yo qué sé, yo por ejemplo, mira, Anton, a ver si sabes quién es, la que habla, si es Antonia. Ay, hija, mucho lee, pero que poco sabes de la vida. A los hombres los miramos, los alborotamos y luego te haces la decente o no, según te convenga. Todo no va a ser trabajar, hay que divertirse un poco. Para tomar el fresco te asomas al balcón, no te arreglas y te vienes de paseo. Esa sabes quién es, ¿no? La Esa es mi pragmática. Antonia. Mi Antonia es entrañable, de verdad. Tiene una inteligencia emocional altísima y se desenvuelve muy bien en la vida. Y lo de olas de levante ya tú lo has explicado. O sea, la influencia de los vientos en Ceuta es increíble. O sea, yo, ahora ya no tanto porque con la secadora y las cosas modernas, pero yo recuerdo a mi abuela decir, uff, pues hay que lavar las cortinas, vamos a esperar a que venga un buen ponentito y que se seque rápido. O vamos a encalar la fachada.
Pues habrá que esperar que venga un buen ponentito porque con este levante, el levante se pone allí pegajoso y parece que te cae encima de la cabeza y incluso a la gente le resulta un poco deprimente los temporales de levante. Entonces, en el momento más malo de la novela, yo pongo un temporal de levante muy grande como una especie de alegoría entre lo que está sufriendo la protagonista y el temporal de levante. De ahí le viene el nombre. Ajá. Luego, esta novela trata la violencia de género, pero fíjate tú en aquella época lo que era la violencia de género, que la señora además calladita, por vergüenza, no eran capaz de decir mi marido me ha pegado. Y el marido era un poco, en fin, un poco. Y después, vamos a dejarlo ahí, Sí. un poco machista, vamos a decirlo bien, Bueno, el machismo en aquella época era, bueno, lo normal. aceptable y lo normal, Desgraciadamente, socialmente era aceptable. Y no desgraciadamente. Yo de es, todas no es, formas, moralmente no es justo, pero hemos sido muy, bueno, muy primitivos y seguimos siendo primitivos. somos. Bueno, bueno, la novela entera es un alegato en contra de la guerra también. El protagonista, digamos, bueno, aquí no hay ni bueno ni malo. Yo creo que la gente no es buena ni mala, cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor algunas veces, que decía don Miguel de Cervantes. Pero el protagonista, que es un médico republicano, pues escribe un diario que encuentra en Carmen y en el diario hace como una especie de recorrido muy rápido, termina en Barcelona, bueno, en realidad termina en Coyur. Y yo, como Vaya, siempre, ya salió la poesía, ¿no? En ya ha Coimbra salido, salió mira, la a ver poesía. si lo encuentro porque lo tenía señalado, pero, ay, Dios mío, mm, no sé dónde está ahora. Tú sabes, bueno, sabes que Antonio Machado pues se fue a Coyú, Ujú. pasando por Bou más o menos, ¿ve? Exacto. Y dice, el médico dice, la marea humana que huye sigue creciendo, es imposible seguir en los camiones. Faltan apenas 500 metros para la frontera, pero se han hecho interminables. Una lluvia fría e insistente nos azota. Las vendas de algunos heridos se mojan y se caen, dejando horribles heridas al descubierto. Los sanitarios volvemos a colocarla en su sitio. Me ha llamado la atención un hombre al que he querido conocer, porque él va a Valencia cuando Antonio Machado da su conferencia a las Juventudes Socialistas, pero no consigo recordar de qué. Tiene una ancha frente despejada, gafas redondas, que dejan ver unos ojos de mirada inteligente, cansada y ojeras enormes. Se ve enfermo y demacrado. Lleva un traje oscuro, camisa blanca y la corbata está torcida. A su lado, apoyada en él, caminaba una anciana de pelo blanco como la nieve que pregunta con insistencia: ¿queda mucho para llegar a Sevilla? No sé si conoceréis esta anécdota de Machado, pero la No, madre que perdió la cabeza sí. cuando iban acercándose ya a Coyur, pasando por la frontera, que eso era horroroso, nada más que preguntaba, pero nos queda mucho para llegar a Sevilla, pero porque la pobre mujer, pues lo que y Machado, pues lo he puesto, claro, con en la corbata torcida, en fin, el torpaliño indumentario de don Mm. Antonio. A ver si estamos de acuerdo en un tema. La guerra es aquello en que dos se matan porque han sido engañados por dos que no se matan. Justito y cabal. ¿Eh? Estoy totalmente de acuerdo y lo suscribo. Bueno, pues, en fin, desgraciadamente seguimos igual. Nos siguen engañando y nos seguimos matando. Pero nos queda la palabra. Sí, sí. Y yo Eso creo es que verdad. Y el compromiso. Gracias a Dios, siempre hay personas que luego recapacitan, piensan y sobre todo tienen el valor, como tú, ¿no?, de escribir sobre estos temas que por lo menos los lectores que tienen la dicha de encontrar un libro que trate este tema y se dan cuenta de que, bueno, de que hay que empezar a pensar que para cambiar las cosas, pues hay dificultades, pero no puedes pensar en abandonar un poco el camino de la utopía, ¿no?, en cierta medida, porque aunque tengas que hacerlo pragmáticamente, pero has de apuntar hacia la utopía, porque si no, ya sabemos que la guerra la tenemos perdida, pero hay que luchar, ¿no? ¿Eh? pero con la palabra y con buenas Con armas. la palabra, sin Y las con armas, buenas armas. con la palabra, evidentemente, con movimientos pacifistas. Bueno, vamos a ver, porque ya nos quedan nada, ¿eh? Uy, no hemos pasado, ¿no? Sí, tranquila, no, ya. eh,
a ver, ese minutillo que para ti son 3, pero bueno, vamos a ver si luego no sé qué me dirán, porque luego nos cortan. A ver, dime, ¿qué proyectos tienes? Pues mira, estoy escribiendo una novela que se titula La España callada. No sé si le tendré que cambiar el título porque ya existe, creo que no. Iba a llamarle La Tercera España, pero ya existía. Y es la vida de unos jornaleros y de Sánchez, no sé si conocerá a un maestro anarquista, Sánchez de la Rosa, No. que decía que era un anarquista totalmente pacifista. Quiero dar una versión distinta de los primeros años del anarquismo, que decía que las armas suyas eran la tiza y la pluma, y que la educación salvaba, que los grandes objetivos se conseguían con la educación y no con la violencia. Entonces, basándome en eso, llegó una serie de hechos reales que le ocurrió a un tío de mi marido que se metió en la Legión republicana y después ya fue a la guerra civil con los sublevados. Pues quiero hacer ahí un refrito y a ver cómo me sale. Quiero ver un poco la guerra de gente que se vio abocada a un bando, pero sin ser ni muy de los sublevados, ni muy republicano, ni muy republicano. A ver, en la guerra civil, evidentemente había gente muy convencida de sus ideas, pero también había una España, que es la que yo llamo la España callada, que se vio abocada a una catástrofe, más bien por casualidad, por el sitio donde le tocó, o por el momento, que tampoco tenían muy claro ni por qué Bueno, era la guerra, ni lo que querían. Por ahí voy. y también por el miedo de dónde estaban. Hombre, por supuesto. Porque claro, cuando caías en un lado, después del alzamiento, caías en una de las dos Españas y veías lo que hacían los que habían ganado allí, o te hacías de Madre ellos o mía, sabías que, o sea, pues que había sabía que te iba la mucha cosa gente malamente. que, claro, o sea, que aquí, por ejemplo, en Cataluña, yo he tenido la suerte de hablar con muchos de los de la Quinta del Biberón, y claro, lo que te cuentan es horrible. Auténticas Que dices, atrocidades. no, no, claro, a mí me cogieron, era un niño y me llevaron allí y encima me decían, como eches a correr para atrás, el que te mato soy yo. Entonces, claro, dices, Claro, claro. bueno, pues aquí hay mucha gente que se piensa que todos eran ideales y no. No, no, Aquí no. hubo La mucha, guerra no es buena para nadie, para nadie, ni para el que la gana, nadie, ni para el por que. supuesto, ni para el que la pierde. Lo que pasa es que, bueno, luego la historia la escribe el que la gana. Bueno, ahora me apunto también en la universidad a distancia, porque como este año me van a encerrar en mi casa, por lo que se ve por el dichoso virus que me tiene ya un Ah, poquito bueno, harta, se van a terminar las visitas a los museos, se van a terminar todo mi entretenimiento, que es eso, claro, visitar Sevilla, los talleres de escritura, los veo muy difícil. Pues me matriculé en la UNED en Filología Castellana, vamos a ver lo que saco. muy bien. Pues, Bueno, pues lo siento, pero se nos va el tiempo. Ha sido un placer, Magdalena, tenerte con nosotros. Esperamos que, bueno, que sigas escribiendo, que sigas conectando también con los lectores. Y un abrazo desde aquí y espero que el confinamiento no sea tan, bueno, sea más leve, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pero nos ten espera. paciencia porque hay para meses, ¿eh? Cuidaros mucho, seguir las medidas de sanidad Sí, ya lo hacemos. y que Dios nos ampare. Exacto. Ramón, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad, ¿eh? No, yo escucharte lo he pasado genial, ¿eh? Y yo también. Bueno, y a vosotros, queridos oyentes del programa Alambique de Escritores, ya habéis visto que tenéis que darle gusto a Olas de Levante y a Iluna, la última reina visigoda. Un placer, un beso desde aquí, un beso virtual y Vale, cuídate muy mucho. virtual. Cuidaros, hasta luego.